Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos todos esta mañana. Vamos a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23. Leemos entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23. El versículo que leemos es el versículo número 42. Que dice de la forma siguiente: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahí dejamos la lectura. El pasaje, hermanos, que hemos leído es un pasaje muy interesante, como toda la palabra del Señor, y nos muestra, hermano, las palabras de un hombre que estaba a punto de morir. Al leer, hermanos, los versículos anteriores, encontramos que cuando llevaban a Jesús para crucificarlo, también llevaban con él dos malhechores para ser crucificados. Y ponen uno a la derecha, otro a la izquierda, pero recuerde, son malhechores. La Biblia no da sus nombres, ni tampoco la historia. No existe un registro de cómo se llamaban. La religión ha inventado los nombres de ellos, pero no haga caso de eso. La Biblia no da registro de los nombres de ellos. Al estar en esa situación, estaban ya clavados. Uno de ellos, al ver que la gente decía: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque la fama del Señor pues había crecido bastante, sus milagros, sus maravillas, sus palabras. Toda Jerusalén había sido conmocionada al oír los hechos de Cristo. Multitudes lo habían seguido, habían visto sus milagros y se contaban tantas cosas. Jesús mismo se dio a conocer como el Hijo de Dios. Pero ahora estaban crucificando al Señor. Y uno de ellos, de los malhechores, al estar clavado al estar crucificado, que era la muerte que le daban a los malhechores, él comenzó a injuriar al Señor, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si usted quiere, interpreta esto como una burla, porque probablemente lo fuera, o tal vez abrigaba la esperanza de que aquel que había sanado a los ciegos, a los mudos, a los sordos, y que había hecho tantos milagros y había levantado muertos, porque eso era muy conocido, quizás él abrigaba una mínima esperanza de que el Señor Jesús se desprendiera de la cruz y de paso pues también a él le ayudara. Pero recuerde que era malhechor, estaba pagando por delitos. Amén. Pero entonces le dice eso: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Debo recordarle que el Cristo es un título, no solamente un nombre que la gente le asignó al Señor. El Cristo es un título. En griego se escribe el Cristo, pero en hebreo era el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, el único, hermano, a quien Dios le delegó toda su autoridad para llevar aquel mensaje.
Diferente de los otros mensajeros y profetas que vinieron, Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Así que eso le pregunta: si tú eres el enviado de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando estaban en eso, el otro que estaba en silencio, que también estaba muriendo crucificado, lo reprende y le dice: ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? Es decir, a las puertas de la muerte y entregar cuentas ante Dios. ¿Ni aún temes tú estando en la misma condenación? Ningún mal hizo, pero nosotros padecemos por lo que merecieron nuestros hechos. Y entonces le dice las palabras a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí nos vamos a centrar nosotros en el versículo 42. Esta petición es una petición memorable. No está pidiendo ninguna riqueza, no está pidiendo que se le prolongue la vida, no está pidiendo que se le baje de la cruz y se le suelte para seguir en la vida que llevaba. Él está consciente que cometió un delito o varios delitos y está pagando por ello. Y debe hacerlo, porque así es la ley cuando se aplica. Y Dios no excluye a nadie del castigo por un delito cometido en la tierra. Lo perdona así para salvarlo, ¿de acuerdo? Pero lo que hizo debe pagarlo aquí, sometiéndose a las leyes de los hombres. Así que Él no pide nada más que se acuerde de Él cuando venga Jesús en su reino. Eso es todo lo que pide. Pero fíjese que en esa petición memorable que dice en el mensaje, una petición memorable se llama el mensaje, en esa petición tan breve hay mucho. Economizó sus palabras, resumió sus sentimientos para expresarlos en una frase corta: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta petición, hermanos, nos muestra que este hombre creía en la vida del alma después de la muerte. Fíjese que el ateísmo enseña que cuando las personas mueren, ahí se acaba todo. Se apaga la luz y todo termina. Y que la persona deja de existir y ya no queda nada. Pero eso no es así, porque la muerte física no es el fin de la existencia humana. Y este hombre sabía eso, que cuando las personas mueren, cuando su cuerpo muere, algo sobrevive: el alma. Porque a diferencia de las demás criaturas, solamente los seres humanos tenemos alma. Es un alma que Dios nos dio a nosotros. Los animales no la tienen, aunque hay una traducción falsa que dicen que la sangre es el alma de los animales. Es falsa la traducción. Pero los animales no tienen alma, solo el hombre tiene alma. El hombre es diferente de las criaturas, diferente de los animales, diferente de los árboles, diferente de los insectos, diferente de todos los demás seres que Dios puso en la tierra. Al hombre le puso alma. Y esa alma sobrevive a la muerte física. Su cuerpo muere, pero su alma sigue.
Y no importa, hermanos, lo que digan los ateos, sino que prevalece lo que la Biblia enseña. Ahora, este hombre creía eso. Pero también está esta súplica, es una súplica por misericordia, amparada solo en la gracia de Dios. Él sabe que no merece perdón, sabe que no merece un trato especial, por lo tanto no lo exige, sino que solo se ampara, pidiendo misericordia, se ampara en esa gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa que un favor inmerecido que Dios otorga a la persona que no lo merece, que no ha pagado nada por recibirlo, sino que Dios se lo da de pura gracia, porque Él quiere hacerlo, porque Él es bueno. Y entonces, pensando en esa gracia, Él pide misericordia. Él se va a morir, pero hace esta súplica. Y mire qué interesante, mire, cuando los hombres están tranquilos, bien comidos, bien dormidos, bien atendidos, bien felices, bien confortados, no se acuerda de Dios, no se acuerda que un día se va a morir. No entiende que también pueden venir días de aflicción y de problemas grandes. No piensa en eso. Sin embargo, a todo ser humano le llega su momento cuando entiende que solo Dios lo puede ayudar. Cuando ya está acorralado, cuando ya no tiene salida, cuando ya no hay marcha atrás, cuando ya no existe ninguna esperanza aquí en la tierra. Entiende que solo Dios puede ayudarlo. Y no solo a la hora de morir, sino que también cuando se enfrentan situaciones muy graves, muy difíciles. ¿Entiende? Aquí solo Dios puede. Aquí nadie más puede. Este hombre llegó a ese punto. Quizás hubiera sido mejor que llegara a este punto antes, ¿verdad? Pero fue hasta la hora de morir. Diferente al otro. El otro no llegó. El otro se murió en sus pecados. Pero este sí llegó a ese punto. Así que usted tiene que entender que nada le garantiza al hombre que en el último momento va a entender. Cuando uno evangeliza a personas jóvenes, dice: no, mire, ahorita estoy joven, mire cómo estoy, hombre, estoy gozando de la vida. Cuando sea viejito lo voy a hacer. O cuando ya me vaya a morir, yo le digo: mire, usted no sabe si va a poderlo hacer. No sabe si tendrá tiempo. Porque a veces la muerte ocurre de sopetón, ¿verdad? Ni cuentas de Dios, ¡pum! Como los que murieron hace poco en un submarino de expedición, pequeño submarino. Implosionó la pequeña nave. No explosionó, sino que implosionó. Se redujo de un solo. Y los cuerpos de Dios también, por la presión en la profundidad del mar. Si los cuerpitos gelatina se hicieron, hermano, de un solo, en segundos. Para uno hacía la muerte, para otros es lenta como esta, que duró horas. Uno entendió y el otro no. Pero el que entendió, hermano, sabiendo que estaba haciendo por sus delitos, le repito, no pidió ser librado de aquel castigo, sino que él aprovechó, estando en los últimos momentos de su vida, aprovechó para buscar la misericordia de Dios para salvación. Aprovecha cada segundo, cada momento. Lo pensó bien, porque es una frase muy corta, pero que contiene tanto. Quiera Dios que las personas, al conocer del Evangelio,
puedan comprender su necesidad que tienen de Dios. Y no esperen el último momento, porque nada le garantiza que podrá aprovecharlo. Como le dije, uno lo aprovechó y el otro no. Pero este sí. En aquella súplica que le hizo al Señor Jesús, Él expresó su necesidad de ser salvado, porque pedía ser contado como miembro del reino de Cristo, súbdito de ese rey. Cuando él, hermanos, hace esta petición tan significativa, tan memorable, también él reconoció que el otorgar la gracia de Dios estaba solo en las manos de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Que Dios puede bendecir, salvar, perdonar. Pero todo lo depositó en las manos de Jesús. A Él lo designó para que Él fuera el que dispensara esos beneficios. Todo el juicio dio al Hijo, dice la Escritura también. Así que no entiende. A quien tiene ahí cerca, crucificado, muriendo así, muy cerca de Él, hermanos, Él entendía que tenía ese poder. ¿Y por qué lo entendía? Bueno, le repito, la persona de Jesucristo llegó a ser muy conocida. Sus noticias, sus milagros, lo que él hacía, lo que él predicaba. Y de seguro que la esposa de él sí tenía. Quizás le contaba: hoy fui a oír al maestro, lo oí predicar, lo oí decir esto, lo vimos hacer milagros, lo vimos sanar ciegos, sordos, mudos, levantar paralíticos. Él es todopoderoso. Él tiene algo que ningún ser humano tiene. Él es el Señor. Él es el enviado de Dios. Es el Cristo, el que tanto hemos esperado, el que por siglos y siglos nuestro pueblo ha esperado. Ha venido, aquí está, y nos habla de Dios cosas maravillosas, y nos ofrece la luz de Dios, nos llama a caminar en el camino correcto. Y quizás aquel hombre escuchaba. Solo estoy pensando, ¿me entiende, hermano? Lo que pudo la mujer contarle, si es que le contó ella o la mamá o quien sea. Y estoy seguro que alguien le contó y él lo asimiló, porque a estas alturas él está reconociendo que Cristo es el único que puede otorgar los favores divinos, y le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Pero hay otra cosa más, hermano, en esto. Fíjese que él entiende que solo a través de Jesús el hombre puede ser favorecido por Dios, y que no hay otro camino, hermano. Porque recuerde que el Señor había enseñado: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él entiende. Él piensa: me estoy muriendo, en unas horas voy a estar muerto, pero aquí tengo a la par mía al único que me puede salvar, el único que a través del cual Dios me puede favorecer, y lo reconoce así. Y eso, fíjese, que es lo que toda gente necesita. No mirar a Cristo como un personaje religioso, sino como el único Salvador. El mensaje será breve esta mañana, pero mire algo más. En esta petición que él hace, también se nota que él creyó que Cristo es el rey de un reino superior a todos los reinos. Porque él, como
miembro que era del pueblo de Israel, que aquella era época de reyes, época de reinos. Reino de los egipcios, reino de los romanos, reino de los asirios, reino de todos los reinos. Y aunque el imperio romano estaba en su apogeo y conquistando naciones, Israel incluido, él sabía que los reinos tienen un final. Se acaban, caducan, llega un momento que caen, como había caído el imperio babilónico y otros reinos del pasado habían caído y ya solo eran historia. Ahora estaba imperando el gobierno romano, muy fuerte, una potencia mundial de la época o del mundo conocido allá. Pero él sabía que todos los reinos del mundo tienen su final, pero que ese personaje que estaba ahí crucificado con ellos era rey de un reino que nunca tendrá final, un reino superior a todos los reinos. Y fíjense que llegará el día, porque la profecía lo dice, que todos los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Todos se van a someter a su poder, a su majestad. Él lo sabía. Y esto es curioso porque miren, fíjense que el hecho de ver a Cristo ahí sangrante de su rostro por las espinas de la corona que le habían puesto, de seguro que habían sangrado un poco su frente y la sangre pues corría un poco por su rostro. También se notaban las heridas de los latigazos que le habían dado, los azotes, la sangre que emanaba de sus manos, de sus pies, los golpes que le habían dado en la cara cuando le habían cubierto el rostro con una tela y le habían pegado con un palo para burlarse del Señor. Y ahí estaba golpeado el Señor, crucificado, muriendo, pero aún así él reconoce que ese es el Rey eterno y entiende que lo que ahorita le está sucediendo a él solo es transitorio, solo cosa de un momento, porque él, el que levantó a los muertos, el que sanó a los sordos, a los ciegos, a los cojos y a los mancos, tiene poder para sobreponerse a la muerte. Tiene poder para vencerla, porque ya la había vencido en la vida de otros, en la vida de Lázaro, en la vida del hijo de la viuda de Naín, en la hija de Jairo. El Señor le había arrebatado a la muerte a las personas y las había vuelto a la vida. Entonces, su reino no se acaba nunca. No importa. No lo detuvo el hecho de que lo miraba ahorita sangrante, como la mayoría que lo que hacía era burlarse. Si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz pues, para que veamos y creamos. Y se burlaban. Este no. Este lo vio como el Rey que es Jesús. Porque esto de la crucifixión, usted debe recordar que era plan de Dios para salvarnos a nosotros. Jesús no fue crucificado porque él no haya podido hacer nada, ¿no? Algunos piensan que se resignó. Y algunos blasfemos, como el Papa actual, piensa que el hecho de la crucifixión es un desperdicio. Piensa que se desperdició el Hijo de Dios. No se desperdició. Al morir en la cruz triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Era la única manera
de salvar a los pecadores. Era la única manera de quitarle a Satanás el poder. Porque mire, como le dije, la muerte era algo muy temporal para Cristo. ¿Sabe cuánto duró la muerte? Reteniendo al Hijo de Dios. Solo 3 días. Solo 3 días los lazos de la muerte pudieron retener al Hijo de Dios. Al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor se levantó entre los muertos. Nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo el Señor. Así que esos conceptos, hermanos, quizás no completos, pero de alguna manera este hombre algo comprendía. Entonces lo vio como rey, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un reino que no tiene final. Ahora, él no sabe cuándo va a venir ese reino. El ladrón no sabe. Solo le pide: acuérdate de mí. Ahora voy a morir, pero sea cuando sea que vengas en tu reino, acuérdate de mí, por favor. No te vayas a olvidar de mí. No pide otra cosa, solo ser incluido en ese reino. Y no pide, hermano, cosas grandes, ¿verdad? Yo he oído hermanos que no sé si lo dicen por humildad o no sé por qué lo dicen, pero dicen: no, Señor, llévame a tu reino, aunque sea para andar barriendo por ahí. No te pido que me hagas capitán, ni príncipe, ni nada. Solo ahí para ver en qué puedo hacer algo. Pero le tengo noticias: Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. O sea, los salvados heredamos con Cristo todo. Y eso quería esa petición fue toda. No le dijo: dame pan para mañana, o dame esto y lo otro, o bueno, tantas peticiones absurdas que hacen hoy las personas, ¿verdad? Estos del evangelio de la prosperidad, que son solo tonterías, dicen. Oran por el carro: unge mi carro, Señor, que nadie me lo vaya a chocar, Señor. Cúbrelo con la sangre de Cristo mi carro. Puras tonterías, hermano. Si ya sabe que manejar es una de las tareas más peligrosas del mundo. Se topa con carros que vienen a 60, 80, más los 80 que yo voy, sean 100, ¿cuánto? 160. Una inercia de 160 kilómetros por hora. ¿Y por qué Dios lo guarda a uno, ¿verdad? Pero ahí está la gente, hermano. Señor, mire lo que no se va a detener, lo cubro con la sangre de Cristo. Se compra otro, ¿no? Pero pidió, hermano, ser parte del reino de Cristo. Eso tienes que acordarte tú, amén. Y por eso debes perseverar y debes seguir adelante, ¿verdad? No te vayas a enojar si te ocurre, alguna situación en la economía, ¿no? Como hay gente que se enoja con Dios por cualquier cosa. Pero volviendo a nuestro caso, este hombre hace la petición más importante que un ser humano puede hacer. Amén. Pida lo que necesita. Si tiene necesidad de trabajo, puede pedírselo. Si tiene necesidad que Dios proteja a sus hijos, la salud de ellos, puede pedírselo. Si pide por salud, puede pedírselo. Puede serlo. Pero la petición más grande que nunca tenemos que olvidar es esta. Si estás adentro, dale gracias al Señor. Voy a terminar ya. Esta petición que este hombre hizo es una petición que fue respondida de manera inmediata, hermano. Porque así responde Dios. Cuando un hombre le pide a Dios: sálvame, lo salva.
Hay peticiones que podemos a veces esperar años, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien pide: Señor, dame fuerza, dame sabiduría para poder estudiar y sacar una carrera, provéeme los recursos, Señor, ayúdame para que yo pueda ayudar a mi mamá también, o a mi papá, ¿verdad? O a mis hermanos, y podamos salir adelante de esta situación. Bueno, va a llevarle años, porque años tiene que estudiar, ¿verdad? Y así pudieran haber otras peticiones que podían tardar años. O cuando se pide por la conversión de un ser querido, podría llevar años, porque el proceso que Dios va a hacer puede ser que sea lento, pero será efectivo. Dios sabe cómo lleva a cada persona, ¿sí o no? Así que no deje de pedir, siga orando, siga suplicando, siga rogando, y no deje de pedir. Aunque muriera y no hubiera la petición va a llegar a ser respuesta algún día. Como los judíos, los hebreos, que estando en Egipto, de seguro que oraban: Señor, el Salvador, envíalo, Señor. Que había sido prometido muchos siglos atrás, el Salvador. Y finalmente vino el Señor en el tiempo de Dios. Pero esta petición fue respondida en el acto. El ladrón agonizante tenía una fe verdadera en Jesús. Sabía que no le estaba pidiendo a cualquier persona o a cualquier religioso, no. Él sabía que Él es el Rey, Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso le hace esa petición a Él, y solo a Él, a nadie más. Para Él no habían intermediarios, solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y en ese momento Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, este día. No sé qué horas eran cuando se lo dijo, pero hoy vas a estar conmigo. No más murieron. Aquel hombre se encontró con Cristo en otro ambiente, en otra situación, y vio cumplida la promesa de Jesús. El otro ya no estaba con ellos. Solo era Jesús y este hombre. Vente conmigo. Y de ahí aquel hombre, hermano, gozó de esa salvación tan grande. Cristo le aseguró la salvación. Fíjese que no le dio una respuesta ambigua. No le dijo: bueno, tal vez, vamos a tratar a ver qué se hace, vamos a luchar. No, hoy vas a estar conmigo. Así es la salvación de Cristo, hermano. Mire, la salvación que Dios le da a usted no es una salvación que venga Cristo, crea en Cristo, tal vez llega al cielo. ¿Eso de qué nos serviría a nosotros, hermano? Si no tenemos todo el tiempo de la vida para perderlo. La vida es muy corta. Pero Él dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí no vendrá a condenación. Entonces, esa es la salvación que Él ofrece. Yo créame, yo terminé ya, pero yo me asombro cómo es que la gente todavía, hermano, no reacciona. ¿Por qué no salen corriendo a creer en Él? ¿Por qué no se, hermano, así como cuando hay una estampida, que alguien grita bomba en un estadio y todos salen corriendo, se atropellan, porque les surge salir? Hermano, yo me asombro porque cuando se ofrece la salvación en Cristo no salen corriendo a buscarla, hermano, si es el único que los puede salvar. No son conscientes. Este hombre fue consciente. Y quiero decirle a usted que no hay que esperar hasta el último momento, porque puede ser que no lo pueda aprovechar como no lo aprovechó el otro. ¿Se fijó, verdad? No lo pudo aprovechar. Este sí. Así que hay que aprovecharlo lo más rápido que uno pueda. Creer en Jesús, el Hijo de Dios, para salvación.
Para terminar, hermanos, solo quiero decirles a ustedes que ya son cristianos: no dejen de trabajar por el Señor. Sigan buscando a las personas que no conocen a Cristo, sigan orando por ellos, sigan llevándolos a la célula, sigan invitándolos a la iglesia, sigan trayéndolos para que oigan el evangelio. Lo demás déjenselo a Dios, Él sabrá obrar en las almas. Amén. Usted solo invítelo, usted solo tráigalo, vea cómo lo trae. Hay iglesias que hasta inventan cosas. Yo conozco una iglesia que inventaron el día del amigo. Una vez al año creo que lo hacen, el día del amigo. Y en ese día del amigo los hermanos traen el puño de invitados, y la idea es que se esfuercen lo más que puedan. La cosa es que lo hagan venir a la iglesia, y en ese día del amigo hay un montón de conversiones, hermano. Porque dígame usted, para salvar almas en una congregación tienen que haber almas que salvar, ¿no? Pero si ya todos son hermanos, ¿a quién va a salvar? O si la mayoría, porque puede ser que vengan 10 amigos y solo 3 crean en ese momento, o puede ser que crean 5. Pero entre más amigos hayan, más probabilidades hay que la persona crea en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y de ahí para allá ya no se trata de probabilidades, sino de seguridad. El que cree tiene vida eterna. Así que, hermanos, no dejemos de trabajar, no dejemos de orar, no dejemos de esforzarnos, sigamos haciendo la obra del Señor, porque Cristo es el Salvador de los pecadores. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, bendito Dios, por ofrecernos esta salvación tan grande. Gracias por venir al mundo para traernos la vida eterna, Señor. Te rogamos que tu evangelio glorioso esté llegando a la vida de muchas personas que no te conocen, que puedan creer en Cristo, ya sea yendo a una célula familiar, o viendo este video, o asistiendo a una iglesia. Te rogamos que tu Espíritu Santo toque sus corazones y lo guíe a Cristo, y que puedan arrepentirse y recibir la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por Jesús. Amén. Bendito Dios para siempre.